Gloria a Dios. Aleluya. Alabando al Señor esta mañana, tenemos que darle gracias al Señor por lo que ha hecho por la semana. Gracias, Señor. Todavía me estoy gozando por lo que ha hecho el Señor en mi vida. Le doy gracias al Señor por tantos años aquí en la Iglesia del Calvario. Hace 2 semanas el enemigo quiso destruir el letrero que tenemos afuera. Quitaron unos cajones de electricidad, pero algo los paró. Y el hermano Chuy hizo una jaula para asegurarlo, encimado en el alambre. Y ahora el enemigo anda enojado. Hay muchos ministerios que se están enfocando en qué pueden hacer para engrandecer su iglesia. Pero en esta iglesia somos una iglesia chica, pero muchos ministerios. Nosotros tenemos un ministerio para los varones, para las mujeres, para la niñez. Y también tenemos el ministerio de letrero en las calles de Tucson, Arizona. Y este sábado fui con el hermano Allen. Cuando miré el letrero que decía: escoges a Jesús y tendrás vida. Esas palabras me llenaron de gozo. Y lo que más me agrada del hermano Alan es de que él es un hombre fiel y activo con las cosas del ministerio de letrero. Él trabaja en las escuelas de Tucson. Pero a partir del trabajo que él hace, aparte de eso, él nos suelta el letrero del Señor. Y hay muchos. Te voy a decir una cosa, muchos dicen, ¿qué es la importancia que tiene ese letrero? Y hay mucha gente que pasa por esas esquinas donde se ve ese letrero que dice cualquier cosa de Jesús. Yo te garantizo que algún día va a venir alguien a testificar de lo que un letrero de esos está haciendo en su vida. Mucha gente ha sido tocado por el Espíritu nomás con leer unas cuantas palabras a través de esos letreros. Yo tenía como unos 11 años cuando un joven de 16 años vino a predicarme. Y él empezó a testificarme, a darme todo lo que Jesús le había dado. Yo te voy a decir una cosa, en ese entonces yo no reconocía al Señor como mi salvación, pero después en el futuro, cuando el Señor me tocó a mí, yo busqué a ese joven y le dije, tú fuiste el principio de la vida y de los hechos que Dios ha hecho en mi vida. Tú hiciste una diferencia en mi vida, le dije a él, años después. Aunque yo en aquel entonces no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de Jesús, yo estaba yendo a una iglesia, pero sin importancia alguna. Pero cómo fue una casualidad de que un niño fue el primero que compartió el ministerio, la palabra conmigo. Y a través de ese niño estuvo una cosa en mi cabeza que hizo cambiar mi vida después en el futuro, a través de los años. Yo sé que el Espíritu me ha estado queriendo tocar varias veces antes de salvación. Pero había veces que yo no lo dejaba. Pero ahora siento un alivio, una sanidad. Hay veces que
estamos ahí con los letreros en las esquinas, en las calles de Tucson, y pasa la gente que ya son conocidos con el Señor y nos saludan, nos pitan, nos hacen señales. Y fíjate, esa gente está viendo que todavía hay actividad cristiana aquí en Tucson, Arizona. Todo lo que tenemos que hacer es testificar lo que el Señor ha hecho por nosotros, enseñar el amor del Señor, enseñar su misericordia. Nosotros hemos estado yendo a las prisiones y por X cosa hubo un tremendo pleito grande. Y tuvimos un problema. Y hubo una reacción tremenda esta semana, donde eran 50 jóvenes que venían al servicio de los cautivos ahí en Tucson, Arizona, y son presos que piensan que por seguridad no pueden ser tocados por el Espíritu. Pero en pocas palabras, tenemos mucha gente que no importa lo que hagamos nosotros, el Espíritu los va a tocar. Yo tengo la confidencia de que cuando voy a predicar, el Espíritu se va a mover tremendamente. Y yo sé que va a haber una paz en esos corazones. Por 3 viernes seguidos han cancelado los servicios en las prisiones. Uno por el Día de Acción de Gracia, otro por problemas en las yardas. Pero el último viernes nos dieron la oportunidad de regresar. Establecieron que la mitad de los presos querían que fuéramos nosotros a compartirle. Pero muchas veces, cuando nosotros vamos, sabemos a lo que vamos. Nosotros no vamos a ver qué hacemos nosotros, vamos a ver qué es lo que hace el Señor en esas vidas. Muchos de los oficiales de correcciones, cuando nos miran, dicen, ustedes están impactando estas yardas. De todos los ministerios que vienen, ustedes son los que han hecho algo por esta gente. Pero nosotros no somos los que hacemos esas acciones, sino que es el Espíritu Santo. Aunque nomás tengamos un preso o 2, sabemos que hay como 40 apuntados que quieren venir al servicio. Pero es que ustedes son pasionados, una pasión para estos presos, dicen los oficiales. Ustedes hacen lo mejor para esta gente, pero con ustedes no nos preocupamos de que necesitamos más seguridad cuando ustedes vienen. Yo sé que si no me pongo bien con Dios, un predicador tiene que estar bien con Dios antes de que vaya a compartir el Evangelio. Yo predico un Dios de esperanza y yo sé que hay mucha gente que quieren profetar, pero no saben lo que están haciendo, no reciben el llamado y ya piensan que lo tienen. Y no saben. Si tú te fijas, en el versículo 20 del capítulo 10 en el libro de Mateo, nosotros tenemos que saber que si Jesús no hubiera llamado a los 12 discípulos, antes de que los manda a cada uno, les da la autoridad y el poder. Y nosotros sabemos que Dios está hablando con la iglesia este día para darnos el poder y la autoridad. Y lo que Jesús les estaba diciendo en aquel entonces es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Lo que le decía a los discípulos Jesús es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros.
Y no nomás para la nación de Israel, sino que para los que quieran hacer la voluntad de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios que aunque fuimos pecadores, de todos modos Jesús vino a mostrarnos el reino de Dios. Jesús los preparó para enseñarles por lo que iban a pasar. Jesús mostró en predicaciones su humildad, su amor. Y aunque Él también pasó por tentaciones, pero Él no cayó como nosotros hemos caído. Pero los estaba preparando porque van a enfrentar muchas batallas. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora día. Estamos enfrentando muchas batallas, así como Jesús. Jesús, si no hubiera pasado por las batallas que Él pasó, nosotros no estuviéramos aquí ahorita. Pero le damos gracias a Dios por la gente que es fiel y son activos para Dios. Porque el Señor mismo nos ha mostrado una señal donde dice que es Emmanuel. Emmanuel significa que Dios está con nosotros. El apóstol Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, él varias veces comentó acerca del que iba a venir de Jesús. Dios creó a Jesús a través de una virgen, pero espiritualmente, para que venga a convertirse en uno de nosotros, pero para enseñarnos la grandeza de Dios. Y para empezar, para ser establecido en su reino, pero lo más importante, que hay muchos discípulos que están preparándose. Muchos de ustedes van a ser traídos al jurado, a la justicia. Muchos van a ser gobernadores. Van a ir a compartir con gobernadores. No van a ir a comer con ellos, sino que a compartir la palabra. Pero acuérdense que Jesús con su espíritu va a llenar su iglesia. Y aunque tú vengas a las cortes, a las justicias, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice, donde el Espíritu va a hablar por ti, tú no vas a decir nada, sino que el Espíritu va a decir todo. Cuando Él empezó a platicar acerca de la crucifixión, sus discípulos no querían oírlo, no pudieron oírlo, más bien. Pero ellos se limitaban a las cosas que Jesús quería decirles todo el tiempo. Pero una de las cosas principales que les mencionó fue del sermón en la montaña. El Señor les dijo, a mí me tienen que llevar, yo voy a ser llevado, pero te voy a dejar un ayudante. Cuando está hablando del ayudante, ahí está hablando del Espíritu Santo. Hay muchos que ahorita son cristianos, pero no están viviendo con el Espíritu adentro. Yo solo no puedo cambiar mi personaje, yo solo no puedo cambiar mi carácter, pero Dios, a través del Espíritu Santo, Él está cambiando todo, Él está triunfando a través. Y Jesús les mostró de que Él tenía que irse para que nosotros recibamos el Espíritu.
Dios dijo que nos iba a dar un corazón nuevo, un corazón puro. A Ezequiel le dijo en el Antiguo Testamento que le iba a dar un corazón nuevo. Te voy a dar un corazón de carne y te voy a sacar ese corazón de piedra, le dijo Dios. Y hay muchas veces que nosotros no podamos hacer eso por nosotros mismos. Pero cuando llegamos a tener un encuentro con el Señor a través de su Hijo Jesucristo, todo eso va a ser removido y todo eso va a llegar a nuestra vida. Antes de tu salvación, tú también tenías un corazón de piedra, pero ahora a través de la salvación recibiste un corazón de carne, un corazón puro, un corazón de amor. En aquel entonces tú tenías un celo adentro de tu corazón de piedra, tenías un odio dentro de tu corazón de piedra, pero ahora tienes paz y amor, abundancias en este corazón de carne que tienes. No fue nomás un cambio, fue una conversión. Cuando yo acepté a Jesús en mi vida, Él me limpió para poder ser su siervo. Yo quiero tener otra experiencia espiritual con el Señor. Yo pienso que tú no has tenido una experiencia con el Señor como yo las he tenido. Yo te digo una cosa, yo no pienso como antes pensaba, yo no hablo como antes hablaba. ¿Por qué? Porque tengo un encuentro con el Señor. Y ahora le doy gracias al Señor. Cada uno de nosotros nacimos a través de la naturaleza. Venimos en el pecado. Y sabemos que vivimos en el problema del pecado. Yo tengo 4 hijos. Fíjate, mi esposa tenía chucherías en la sala, pero ella no quería que nuestros hijos tomaran de las chucherías, de los dulces. Y uno de los niños fue y tocó uno de los dulces. Y la mamá le echaba la culpa, le preguntó a uno de los niños, un niño le echó la culpa a su hermana. Y mi esposa le preguntó a nuestra hija Michelle, ¿tú fuiste y agarraste un dulce? Tú agarraste un dulce, ¿verdad? Y Michelle dijo que ella fue, pero ella no fue. Te voy a decir una cosa, nosotros a veces que queremos culparnos por otras personas, pero no podemos. ¿Por qué? Porque la conciencia. Pero Jesús lo hace posible para que nosotros reconozcamos las maldades. Tuve un problema con mi hijo, tenía como 3, 4 años, fuimos a la tienda y resulta, había dulces ahí en la tienda y platicando acerca de la palabra. Y yo miré que mi hijo tenía algo en su bolsillo.